porque entiendo que Dios quiere hablarnos, porque hay una persona que es inigualable, que es lo más grande que tenemos, que es la persona de Jesús. Cada vez que hablamos de Él, pues nos enamoramos más de Él, podemos sentir más su gracia, su poder. Jesús es lo importante en nuestras vidas y necesitamos ver cómo Jesús se movía, porque nosotros nos tenemos que mover cómo se movía Jesús, especialmente en la esfera del servicio. Jesús era Dios, pero cuando vino a la tierra, Él tomó la naturaleza humana y se hizo hombre para servir a la humanidad y estar en la tierra como perfecto hombre, a tal punto que Él todo lo que hacía, Él era Dios. No necesitaba que el Espíritu Santo lo guiara. Sin embargo, Él hace todas las cosas guiados por el Espíritu Santo y dice que obedeció de tal manera que aún tuvo que padecer para aprender obediencia, esa obediencia que sale de adentro del corazón. Porque algunas veces hay obediencia que no nos queda remedio. Usted está con el coche, está apurado, el semáforo se pone en rojo, ¿y usted qué hace? Y se pone a esperar ahí que se ponga verde. ¿Por qué? Porque la ley le obliga a usted que todo tiene que pasar con verde. No, yo siento que estoy apurado, entonces paso en rojo. No lo puedo hacer. El Señor se limitó en todo al ser humano. ¿Para qué? Para que el saber y hacer ejemplo de nosotros, para que nos movamos como Él se movía. Por eso vamos a ver ahí en Lucas el capítulo 4. Vamos a ver cómo se movía el Señor. Lucas 4, el versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Versículo no, estoy en Mateo yo. Ya me parecía que no decía lo mismo. Pero más o menos dice lo mismo en cuanto a la obra esta que hizo Jesús. El capítulo 4 de Lucas dice: y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y en el versículo 14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, o sea, su ciudad. Y se difundió su fama en toda la tierra de alrededor, enseñando en la sinagoga, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, su ciudad natal. Bueno, nació en Belén, pero él se crió en Nazaret después de los 3 años. Donde se había criado en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Miren ustedes, siendo Jesús, siendo Dios, teniendo comunión con el Padre, era algo tremendo. Él iba
todos los días de culto, ahí estaba en la sinagoga. Y muchas veces tenía que escuchar a los hombres que no tenían la capacidad que él tenía, porque él era Dios, tenía una capacidad extraordinaria, pero la costumbre de él era ir a la casa de Dios. Era su costumbre, no que, bueno, ahora cuando cumplió 30 años, no, él toda su vida, desde niño, se crió en la sinagoga, aprendió en la sinagoga y toda su vida iba a la casa de Dios. Siempre su costumbre era estar en la casa de Dios. Ojalá que esta sea nuestra costumbre. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vosotros. ¿Cómo se movía el Señor? El Señor se movía bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos tenemos que mover nosotros? Bajo la unción del Espíritu Santo. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Él tenía todo su ser, estaba lleno del Espíritu de Dios. Y por eso este maravilloso Señor se identifica con nosotros y empieza a moverse como nos tenemos que mover nosotros, los creyentes, bajo la dirección y la guía del Espíritu Santo. Y o sea que el Señor siempre estaba lleno del Espíritu Santo, pero aquí lo manifiesta de una manera especial. El hermano William MacDonald dice, referente a este versículo, dice: significa estar totalmente entregado a Él, o sea, consagrado a la guía del Espíritu, y ser totalmente obediente a cada palabra de Dios. Una persona llena del Espíritu está vacía del pecado conocido, del yo y de las ideas propias, y en ella habita ricamente la palabra de Dios. Esta es una persona llena del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo está vacía del yo, porque le ha dado lugar al Espíritu Santo de Dios. El yo no tiene nada que ver. Por eso el Señor Jesús, cuando nos predicó, nos dijo que lleváramos la cruz, porque ahí es donde tiene que estar el yo, crucificado con Cristo. Y como dice Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, ¿qué es lo primero que hace el Espíritu Santo? Pensamos que cuando estamos llenos del Espíritu Santo vamos a salir, vamos a sanar enfermos, a libertar endemoniados. El Espíritu Santo lo primero que hace es llevarlo al desierto. Un lugar solitario. Y es llevado al desierto por algo muy importante. El Señor como hombre, ya no como Dios, porque ya Dios es superior a Satanás, nada tiene que ver con Satanás, está por encima de todo principado y potestad. El Señor es lo más grande que hay, es Dios.
Pero él tenía que aprender a vencer físicamente aquí en la tierra a Satanás. Y tuvo que enfrentarse con Satanás. Todos sabemos las tentaciones. Yo alguna vez predicaré de eso también porque me impacta mucho cómo el Señor vence con la palabra, vence a Satanás. Porque el creyente ya está llamado a un camino de victoria. Está llamado para ir de triunfo en triunfo. O sea que el creyente, cuando nos convertimos, no es que Dios nos dice, bueno, ahora les voy a librar, no van a tener más pruebas, no van a tener más dificultades. No, Dios tiene un propósito contigo. Y ahora vamos a ver ese propósito por lo cual la unción viene en nuestras vidas. Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Y por eso tiene que trabajar en nuestras vidas. Y lo primero que tenemos que vencer es al diablo, a la carne, al espíritu del mundo. Es lo que tenemos que vencer, es la lucha que tenemos que tener. Porque después de la pelea viene la manifestación del poder de Dios a nuestras vidas. Mire lo que dice 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Cuándo manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento? Cuando caminamos de triunfo en triunfo. Cuando se manifiesta el poder de Dios, cuando nosotros podemos vencernos a nosotros, vencer nuestro carácter. En la vida cotidiana, una pelea, hoy cumplimos 51 años de casados, mi señora y yo, gracias a Dios por ella, porque es una tremenda bendición para mi vida, fue un regalo de Dios y todavía lo sigue siendo. Es tremendo cuando el matrimonio se lleva bien, pero hay veces que pasan cosas, ¿no? Pero cuando en el matrimonio hay un diálogo, muchas veces no llegaba a discusión, pero sí un diálogo que estaba un poco alterado y lo podíamos superar. Qué hermoso que era. Y lo mismo pasa con el creyente, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tentaciones. El Señor nos lleva a poder manifestar el carácter de Jesús, porque Dios tiene un propósito con nosotros, hacernos semejantes a Jesús. Y por eso es que me impacta lo que el Señor está haciendo, porque eso es lo que tengo que hacer yo. Y tengo la misma ayuda que tenía Jesús. El poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que estaba en Jesús y que llenaba a Jesús, quiere llenarte a ti y quiere llenarme a mí. Pero acordémonos, hermanos, que la llenura del Espíritu Santo es de una manera individual. Puede pasar que en una manifestación del Espíritu Santo, el Espíritu Santo venga y los llene a todos. En un culto a la presencia de Dios puede venir y tocarnos a todos. Pero el estar lleno del Espíritu Santo es algo individual. Es algo que se nutre en nuestra relación con Dios. Es algo que se alimenta por medio de la palabra, de la oración, por medio del culto, por medio del servicio. Por medio de la iglesia estamos haciendo reparto de comida, estamos evangelizando, cuando salimos y hacemos la obra. Eso va alimentando y fortaleciendo y haciendo crecer el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y en ese poder del Espíritu Santo es que Jesús va a Galilea y empieza a enseñar en toda la región de Galilea, donde estaba su ciudad, y la gente quedaba admirada porque estaba llena del Espíritu Santo.
Un poco Carolina nos hablaba el viernes de esto. Necesitamos que la gente pueda dar cuenta que hay algo distinto en nosotros. La palabra que usaba Carolina era fervor, ese fervor interior, ese fuego que sale en nuestro corazón, ese amor ardiente por la persona del Señor. Y cuando nosotros hablamos y enseñamos, tenemos que tratar de que el Espíritu Santo nos guíe, porque el Espíritu Santo puede hacer que digas cosas que tú no pensabas, y puede hacer también que el Espíritu Santo te haga callar cosas que tú pensabas decir y que el Espíritu Santo no quería que dijeras. Por eso necesitamos ese mover del Espíritu Santo en nosotros, esa relación especial con el Espíritu Santo. Necesitamos esa unción del Espíritu Santo. Y mire cómo viene la unción. ¿Qué toca la unción? Miremos en el Salmo 131, 2. Hablando de la unción, dice, es como el buen óleo, el aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es un hermoso porque ahí está hablando de que estemos juntos en armonía para que venga la unción. Y cuando la unción viene, quiere tocar de la cabeza a los pies. Todo el ser. La unción viene para transformar, para obrar en todo nuestro ser. Y viene con un propósito. El primer propósito es dar buenas nuevas a los pobres. Las buenas nuevas es el mensaje del reino de Dios, es el mensaje de salvación, es el mensaje de lo que Cristo hizo por nosotros. Y tenemos que saber que lo que tenemos que transmitir son las buenas nuevas, lo que el Espíritu Santo nos guíe también a predicar o a decir. Muchas veces la iglesia ha cambiado el sermón para dar la idea de que lo que la iglesia quiere de cada creyente. Y entonces llegan personas nuevas a la iglesia y los hermanos, algunos que se creen muy espirituales pero no lo son, van y lo llaman aparte. Yo tenía, ay Dios mío, tenía tanta gente en la iglesia. Pero tenía un hermanito, Dios mío, me echó tanta gente de la iglesia, gente nueva. Y este hermano iba y le hablaba. Cuando yo veía que este hermano se acercaba a uno, yo decía, este no viene más a la iglesia. Y era así. Yo fui a la casa de varios de los que él le habló, dice, sí, pero nosotros... Uno me dijo, pero es que el evangelio que ustedes predican, nosotros ya no podemos llegar, nunca vamos a llegar, porque ustedes son muy santos. ¿Qué tenía que hablar este hombre a la gente de santidad? Tenía que hablarles de Cristo, tenía que darles las buenas nuevas que Cristo murió en la cruz para salvarnos y limpiarnos de nuestro pecado. Lo demás lo hace el Espíritu Santo. No hagamos lo que el Espíritu Santo hace. En las iglesias antiguas, para que vos pudieras estar en la iglesia, entonces había que ir con corbata, con traje, especialmente traje azul o traje negro, y camisa blanca, y zapatos bien lustrados, porque había que dar una imagen. Y si no, es que ya no eras creyente. Si llegaba uno tatuado, un escándalo. Esto nos ha pasado en la iglesia a nosotros, pero no con nuestros predicadores.
Pero nos ha pasado a nosotros que un ministro que estuvo aquí, vino gente tatuada y le dijo que se tenía que sacar el tatuaje porque era satánico. Todo lo que está mal puede estar mal. Pero ese no es el mensaje. Esa persona que se le habló, que no vino más a la iglesia, esa persona no necesitaba ese mensaje. Por más que esta persona haya tenido tal vez buena intención. Pero la quiso santificar el primer día que entró. Deje que eso es obra del Espíritu Santo. Tenemos que predicar las buenas nuevas de Jesús. Buenas nuevas a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Los necesitados, los que no tienen, los que vienen rotos por la vida, por las situaciones. A esos, ¿qué le tenemos que predicar? A Cristo. Y dejar que el poder del Espíritu Santo entre en sus vidas y haga la obra que tiene que hacer. Hermano, la obra que el Espíritu Santo tiene que hacer en la gente no la podemos hacer nosotros, la hace el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que tratar de transmitirles el amor de Dios, el mensaje del reino de Dios, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué quiere decir? Que Cristo en nosotros es poderoso para que vayamos a la gloria, pero para que vivamos en la presencia de Dios, que eso es vivir en la gloria de Dios. Necesitamos dar buenas nuevas bajo la unción del Espíritu Santo. Siempre cuento la historia de esta hermana que gracias a Dios, cuando el marido se enfermó no la quiso ver más, y entonces esta hermana pues no quería ver porque el marido no quería, estaba internado en el hospital y no quería que ella vaya. Y gracias a Dios que la mujer no fue, porque entonces fue el hijo, y el hijo le habló de Jesús. La mujer le decía: eres un endemoniado, eres hijo de Satanás, te vas a ir al infierno. Lo tenía podrido, y un hombre que era buenísimo. Sí, usted dice, bueno, pero le faltaba la salvación. Sí, pero no era el camino de la salvación meterle el infierno en la cabeza. Era meterle el reino de Dios, hablarle de Cristo. Y como cuando estaba enfermo no quería ver a la mujer, porque siempre decía a la mujer: me va a decir que estoy endemoniado. Ya sé, su primera palabra. Y yo le decía: hermana, no le diga eso. ¿Pero qué? ¿Qué es el mensaje del Evangelio? No, es el mensaje que tú le quieres dar. Tú estás cansado de tu marido y no lo quieres, y por eso es el mensaje que sale de lo que tú tienes dentro de ti. Pero no es el mensaje del reino de Dios. Las buenas nuevas. Y el hijo le habló de que Jesús lo quería, a pesar de cómo era. Y no era un mal hombre, era un buen hombre, era un albañil. Toda su vida fue albañil, edificó su casa, le edificó la casa a la hija. Bueno, pero tenemos que saber que tenemos que dar el mensaje como lo hacía Jesús. Estaba lleno del Espíritu Santo, que es estar lleno de los frutos del Espíritu Santo. Gozo, paz, amor, fe, benignidad, tolerancia, mansedumbre, templanza. Todas estas cosas que edifican la vida y que nos acercan a las personas. Necesitamos unción para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón. Hermanos, hoy el mundo está, en un sentido, está roto. Las relaciones de padres, de hijos, de familia, están rotas. El mundo y los gobiernos que tenemos apuntan a destruir la familia. Hay algo que Dios dio y que Satanás no quiere que usemos ni que tengamos, que es una palabra que no le gusta a nadie. Ya el diablo hizo que esa palabra no le guste a nadie, pero eso es satánico.
la palabra autoridad. ¿Cuál es el problema del feminismo? Y perdónenme las hermanas. El problema del feminismo es que tanto la hermana como el hermano valen exactamente lo mismo delante de Dios. No es el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Es exactamente igual. Pero a nivel de autoridad, Dios le dio al hombre autoridad en la familia. No para que sea un dictador, porque eso está ahí, los francos están por todos lados. Pero el problema del feminismo es que quiere la autoridad. No es que quiere la igualdad, quiere la autoridad. Y la autoridad es algo que Dios la delega a los hombres. Porque se le ocurrió a Dios, se la tenía que dar a uno. Y se le ocurrió a Dios dársela al hombre. Gracias a Dios. Pero es así. Y se ha roto la autoridad. No hay autoridad en el matrimonio, no hay autoridad en el hogar. Y el diablo destruye todo eso, y destruye la familia, y exalza el humanismo al individuo. Tú eres lo importante. ¿Y eso qué produce? Quebrantamiento en la familia, quebrantamiento en los hijos, en el hogar. Está bien que uno dice, bueno, hay hombres que se merecen ser quemados y bueno, y colgados, todo lo que se quiera. Pero Dios está hablando de gente que quiere y tiene relación con Él. Que no tiene relación con Él, ya pues haga lo que quiera. Pero la gente está quebrantada por todas las situaciones, por el trato que está pasando. Ahora, miren lo que la nueva ley alemana, alemana, los hijos se pueden casar con los padres y los hermanos se pueden casar entre ellos. No hay más lo que es la falta del permiso que no es el familiar, ¿no? Ya no lo necesitan. Ya si un hijo se quiere casar con su madre, se puede casar. Sí, es impresionante cómo el mundo está quitando todas las leyes de la palabra de Dios. Y están orgullosos porque, claro, son leyes modernas, pero que van en contra de la palabra de Dios, y eso hace que haya divorcios, que haya amargura, que haya aflicción. La situación económica, todo lo que nos rodea, nuestros sentimientos son quebrados. Y hermanos, eso sí, ahora le hablo para aquellos que conocen algún caso, que pueden tener sentimientos quebrados. Cristo quiere sanar a todo quebrantado de corazón. Cristo quiere hacer que ese quebranto sea curado. No quiere que quedes amargado y frustrado, sino Dios quiere darte vida nueva, de modo que según está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, pero hay que creer en eso, porque hay muchos hermanos que viven en condenación, o porque se han divorciado, porque han tenido un problema de aborto, pero Dios ha hecho todo nuevo. Tienes que tener fe, tienes que creer, pero tienes que evitar que el quebranto pueda formar en tu corazón el peor problema que pueden tener nuestros sentimientos. El peor problema que pueden tener nuestros sentimientos es lo que dice Hebreos 12:15. Mirad bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Sabe lo que es la gracia de Dios? Todo lo que hizo Cristo en la cruz. Cuidado, que uno no alcance la gracia de Dios. ¿Por qué no puede alcanzar la gracia de Dios?
que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Cuando esas heridas, que son heridas, esos quebrantos, que son quebrantos, tienes razón para estar quebrantado, tienes razón para estar herido, pero cuando tú empiezas a hurgar alrededor de todo eso, empieza a formarse una planta de amargura. Y mire lo que sigue diciendo: y por ella muchos sean contaminados. El que tiene una raíz de amargura amarga a todo el mundo. Se propaga. Hermano, cuidemos la raíz de amargura. Puede pasar en la iglesia. En la iglesia aquí nos ha pasado. Muchas veces cuando elegimos a un hermano diácono, a un hermano en algunos, los otros, yo soy mejor que él. ¿Por qué no me eligieron a mí? Yo lo merezco más. Y empieza a dar vuelta una idea, y esa vueltita empieza a crecer una plantita de amargura, y luego te hace un amargado. Terminás yéndote al mundo, o alejándote de la iglesia, yendo a otra congregación, pero saliéndote del plan y de la voluntad de Dios para tu vida, que es lo que importa. Yo, cuando tuve que tomar una decisión para salir de la organización que estaba, porque la organización donde yo estaba prohibía cierta relación con todos los hermanos de las distintas iglesias, y tuve que tomar esta determinación, oré a Dios, y Dios fue el que me dijo: salí de medio de ellos. Yo no iba a salir así nomás. Hoy me da pena porque se cambia de congregación como de camisa, pero hermanos, que no permitamos que brote una raíz de amargura en nuestro corazón. Hay un hombre grande, nombre de Dios. Dice, bueno, era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Sin embargo, permitió una raíz de amargura, a pesar que era un hombre que tenía el corazón de Dios. Era de acuerdo al corazón de Dios. Y era el rey David. En Primera Reyes, capítulo 2, versículo 5, David le está dando las instrucciones a Salomón. Y entonces le dice: ya sabes tú lo que ha hecho Joab, hijo de Sarvia. Y bueno, contra unos generales, mató a unos generales del ejército, derramando en tiempo de paz sangre inocente, etcétera, etcétera. Y también por estos hijos de Joab, era un buen hermano, el mejor creyente que tenía David. Era extraordinario, inclusive le salvó la vida a David, su hermano, mejor dicho, le salvó la vida a David. Peleó a favor de David, pero tenía un corazón duro. Y servía a Dios a su manera. Y él tenía que servir a Dios de acuerdo a la manera de David, porque el rey era David. Y Dios puso a David como rey de Israel. Pero Joab, hasta el pobre David le tenía que hacer caso a Joab. Y hay hermanos que se ofenden, hermanos que uno no sabe cómo tratarlos. Tenemos que tener cuidado de que no nos pase como Joab, de que seamos duros de corazón. Porque dice, ustedes saben lo duro que han sido ellos para mí. Por eso cuidémonos, porque eso nos quita la paz, nos quita el gozo, nos quita la alegría de servir. Por eso necesitamos mucho el perdón de Dios para poder limpiarnos de toda amargura y de todo rencor. Luego, a pregonar libertad a los cautivos, libertad del pecado, libertad para acercarnos a Dios,
Cristo cargó nuestro pecado en la cruz, Él llevó nuestras maldades, pero también llevó nuestros problemas, también llevó nuestras ideas en la cruz. Que algunas veces nos convertimos, pero seguimos con ideas del pasado que no nos permiten avanzar en la vida cristiana. Cristo nos vino a hacer libres de todo nuestro pasado, de nuestros complejos. ¿Cuántos creyentes no son felices por el complejo? Yo siempre cuento de un compañero mío que era un pastor como yo, pero joven, era joven, éramos jóvenes los dos. Pero él tenía el problema, tengo la nariz de mi padre, los ojos de mi madre, y yo quería tener la nariz de mi madre y los ojos de mi padre. Bah. Era un problema. Un día le di una salsa, estuve como 1 hora hablando con él y hasta lo hice llorar porque le digo, ¿cómo puede ser? Sos hijo único. Sos hijo único y tenés que echarle en cara a tu padre de que tenés los ojos igual que él. Yo estoy orgulloso de ser bajo como es mi padre. Yo estoy contento de ser como era mi padre. Estoy contento de la nariz que tiene mi padre, aunque sea grande. Yo estoy contento de la cara que tenía mi padre, aunque no era un Alain Delon, pero era mi padre. Y cuando a mí me decían que yo me parecía a mi padre, era un orgullo para mí. Tenemos que tener cuidado de esas ataduras que el enemigo trae a nuestras vidas, a nuestras mentes. Hay personas había una chica que era muy linda, pero tenía la nariz que no era linda, pero vivía amargada. Y era una compañera del instituto bíblico mío. Su nariz era su amargura. Bueno, ahora no hay problema porque se pueden operar. Y no hay problema operarse, hermano, no es pecado operarse la nariz. Pero amargarse, sí, eso es pecado. Porque te quita la alegría. Esta persona decía, yo no quiero ni mirarme al espejo. Hermano, gracias a Dios por tener la nariz que tengo, aunque no me gusta porque algunas veces con el resfriado y uno tiene esos problemas de nariz que tenés que limpiártela cada rato. Pero gracias, Señor, por cómo me hiciste. Dios nos libra de todas estas cosas. Pregonar libertad a los cautivos. Vista a los ciegos. Miren lo que dice la Escritura en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para los que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo cegó el entendimiento, pero Dios nos llamó a dar vista a los ciegos, espiritualmente hablando, y también aún físicamente, si tenemos fe, si tenemos los dones de sanidad, ahí se tiene que complementar otras cosas. Uno decía, bueno, tenemos que ser como Pedro, decirle a todos los paralíticos, levántate y anda, pero sí, si no tienes el don que tenía Pedro, los paralíticos van a quedar ahí. Yo me acuerdo una vez, un pastor vino a predicar, y predicó justo sobre eso, y que el Dios de Pedro estaba ahí, el Dios de Pablo estaba ahí, pero el Dios de él no estaba ahí. Porque a un pobre muchacho que era paralítico lo levantaron de la silla, se cayó al suelo 7 veces, ya no sabía el pobre chico qué hacer del dolor que tenía. Tenemos que tener cuidado también y ser sabios en cuanto a esto, pero Dios quiere que guiarnos a poder abrir los ojos de los ciegos, a poder al dar la palabra de Dios, la gente pueda ver que hay una eternidad, que hay una vida eterna, que hay un camino, que hay una verdad, que hay una vida que es Jesucristo. Y le sigue diciendo a predicar el año agradable del Señor.
Cuán hermosos son sobre los montes, dice Isaías 52:7. Los pies del que trae nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Qué hermoso es tener un mensaje del reino de Dios. ¿Qué es lo glorioso? Predicar la salvación, predicar el reino de Dios. Ese es nuestro tema, ese es nuestro mensaje. Y guiar a la gente para que abran los ojos, para que vean aquellos que están en tinieblas. Por eso el mensaje del Evangelio tiene que traer paz. El mensaje del Evangelio trae el bien. ¿Por qué? Porque es el mensaje del reino de Dios. El gobierno de Dios que trae perdón y que trae vida eterna, que trae la presencia de Dios a nuestras vidas. Por eso necesitamos esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos que el Espíritu Santo nos unja para hacer las obras de Dios, como lo hizo Jesús. Jesús se conectaba con el Padre, dejaba que el Espíritu Santo lo guiara. Y hermanos, conectémonos con Dios, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, porque tenemos que predicar el Evangelio del reino. Tenemos que decir a la gente que no conoce a Cristo, que Cristo salva, que hay vida eterna, que hay esperanza para después de la muerte. Hoy le están enseñando en las escuelas que después de la muerte no hay más nada, pero desgraciadamente sí hay para muchos. Para nosotros, gloria a Dios, hay vida eterna, pero para la gran mayoría hay condenación eterna. Que el Señor nos ayude. Necesitamos esa unción del Espíritu Santo. Me gustaría terminar cantando esa canción. Hay una unción aquí cayendo sobre mí. Necesitamos, hermanos, que el Espíritu Santo baje, que nos guíe, que nos enseñe cómo tratar a la gente. Dios no va a traer mucha gente. Y va a venir gente muy herida, gente rota, gente que va a estar muy, muy mal. Necesita el mensaje de salvación, el mensaje del reino de Dios. Necesitamos que, como predicaba Jesús, predicar bajo la unción. Jesús no predicaba bajo sus ideas, predicaba bajo la unción, aunque tenía sus ideas, era Dios, indiscutiblemente. Pero como perfecto hombre, Él se movía bajo la dirección y la guía del Espíritu Santo. Vamos a...